Saludos, mi nombre es Ramón Antonio Altagracia. En la sesión que nos asiste en este momento, vamos a tratar de reflexionar de la manera más, digamos, general posible, sin soslayar los criterios conceptuales fundamentales del derecho internacional público, pero dentro del derecho internacional público lo que nos vamos a concentrar es en hablarles sobre los tratados internacionales. Para hablar de tratados internacionales, siempre es importante tener presente quiénes son sujetos potenciales para concertar tratados internacionales. Fundamentalmente, de manera inclusive tradicional, son los estados. Pero actualmente también se ha incorporado organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional. Organizaciones de mucho peso, de mucha trascendencia. O sea, que ya no solamente son los estados los sujetos del derecho internacional. En otro momento vamos a abordar más ampliamente acerca de los sujetos del derecho internacional. Vamos a hablar acerca de lo que es el derecho internacional público, por un lado, el derecho internacional privado, por otro lado. Pero hoy prefiero que nos concentremos fundamentalmente, reitero, en los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Vamos a hablar acerca de la clasificación de los tratados internacionales, acerca de los procedimientos. Vamos a hablar inclusive de la reserva, de la adhesión de un tratado. O sea, todo el componente que envuelve un tratado. Que obviamente el tratado es fruto de una negociación. Entonces, pues también tendremos que hablar en algún momento acerca de las negociaciones de los tratados internacionales. Comencemos por una definición que no significa que sea la única. Vamos a hablar, para comenzar a definirlo, vamos a apoyarnos en un tratadista de apellido Jiménez de Arechaga. Jiménez de Arechaga considera y afirma que un tratado internacional es toda concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinada a crear, a modificar o a extinguir derechos. Ahora bien, como un tratado es un acuerdo internacional celebrado entre estados o sujetos de derecho y regido por el derecho internacional, entonces, a su vez, tendríamos que abordar cómo se clasifican los tratados internacionales. Bien. Los tratados internacionales se pueden clasificar de acuerdo a si es abierto o cerrado, por un lado, pero también por el número de los sujetos participantes del tratado, si el tratado es bilateral o el tratado es multilateral. También podemos hablar de los tratados conforme la materia o de los tratados ley y de los tratados contrato. Bien. Tratados abiertos y cerrados. Bueno, los tratados cerrados se celebran únicamente entre partes contratantes sin permitir la adhesión de otros estados. Como por ejemplo los tratados bilaterales, los tratados abiertos permiten adhesión de otros estados. Los tratados bilaterales, multilaterales, el nombre sugiere la pluralidad de sujetos por la multilateralidad de los mismos. Normalmente se concertan en el contexto de organizaciones
internacionales. O sea, son varios sujetos que concuerdan o que conforman el escenario de un tratado de esta naturaleza. Los bilaterales, dos, pues son entre dos estados o dos sujetos de derecho internacional. Los tratados de acuerdo a la materia podrían ser de carácter económico, podrían ser de carácter cultural, podrían ser de carácter humanitario, entre otros. Ahora, el tratado ley y el tratado contrato. El tratado ley son aquellos que intenta crear una norma de carácter general aplicable a toda la comunidad internacional o a una parte de ella. Y los tratados contratos son aquellos que prevén entre los contratantes un intercambio de prestaciones. ¿Quién tiene capacidad desde el punto de vista del derecho internacional para la celebración de tratados? Bueno, estuvimos hablando hace un momento que los sujetos por excelencia son los estados y los organismos internacionales. Pero vamos a remitirnos a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 1961. Esta convención afirma que todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. Pero obviamente hemos estado reiterando que hay otros sujetos de derecho internacional que pueden conformar un tratado internacional. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. La celebración de un tratado es un acto único o un conjunto de actos a través del cual o de los cuales un sujeto de derecho internacional manifiesta su voluntad o su consentimiento en obligarse. Es un procedimiento complejo que comprende la negociación, como ya le había dicho hace un momento, la firma, la ratificación, el canje de las ratificaciones, inclusive ahora con la reforma constitucional también tenemos el control preventivo de los tratados internacionales para que no vaya a haber ningún tipo de colisión o contradicción entre el instrumento jurídico, o sea, el tratado internacional y la Constitución. Como dijimos, un procedimiento complejo, no se debe confundir la celebración de un tratado con la entrada en vigor de este. La celebración de un tratado es la presentación de la prestación de la voluntad, la manifestación de la voluntad, de dar ese consentimiento de formar parte de ese tratado. O sea, es un acto jurídico y la entrada en vigor es un hecho jurídico. Y eso hay que tenerlo muy claro. Una cuestión es el acto jurídico de dar el consentimiento de formar parte de ese tratado y la entrada en vigor ya es un hecho jurídico, un carácter fáctico. Resulta de ciertos hechos de las partes o de alguna condición puesta en esta. Normalmente los que concertan un tratado internacional establecen dentro del mismo tratado, que eso debe de estar así establecido, cuando entre en vigor el tratado. Porque no necesariamente la firma del tratado, ni siquiera la ratificación del tratado, implica la entrada en vigor de manera inmediata. Porque por lo general hay tratados que se abren a la firma, inclusive hasta 2 o 3 años posteriores, entonces es cuando se entra en vigor. A veces lo establecen con condicionantes, por ejemplo, plantean que cuando haya un número determinado
de estados que hayan firmado el tratado, entonces se podría entrar en vigor. Hay criterios diversos, o sea, en eso no es que haya ningún tipo de regla preestablecida, porque en el derecho de los tratados existe algo muy similar a los contratos en el derecho interno. O sea, la voluntad de la parte tiene fuerza de ley. Obviamente, igual se tiene que cumplir con el consentimiento, que no vaya a haber dolo, que no vaya a existir coacción, porque la firma de este tratado tiene que ser, como el nombre lo establece o como lo hemos estado señalando, una concertación de voluntades, pero esta voluntad tiene que ser auténtica, no puede estar condicionada o presionada. Bien, entonces tenemos para la fase de los tratados la siguiente. Primera fase, bien, la fijación del texto del tratado, o sea, la negociación se logra mediante la rúbrica o la firma. Ustedes saben que rúbrica y firma son parecidos, pero no es lo mismo. De todas maneras, normalmente lo que se establece es la firma. Okay, bien. Segundo, el consentimiento, ¿verdad? En obligarse, en comprometerse, en vincularse con ese tratado. Se hace por medio del canje de instrumentos o ratificación, pero antes de que se haga la ratificación, el cual se ajusta formalmente al texto convenido, la regla principal es la que la adopción requiera para estos fines. Cuando decimos para estos fines, nos estamos refiriendo para el consentimiento. Y la regla supletoria consiste en que cuando se trate de estados multilaterales, o mejor dicho, perdón, de tratados multilaterales, la adopción del texto es por la mayoría de 2/3. Eso yo se lo estaba explicando ahorita, que generalmente tienen que conformarse un número específico de sujetos o de estados u organismos que conformen parte del tratado para que esta etapa no implica manifestación necesaria del concepto. Tercero, viene la ratificación del texto, es un procedimiento interno por medio de leyes aprobatorios del Congreso. Esa autentificación también se le conoce como la homologación. Se establece mediante el contenido de un tratado de modo que no puede ser alterado. Este procedimiento procura darle mayor nivel de garantía y transparencia al tratado. Y cuarto y último es el artículo 11 de la Convención de Viena de 1969, que enumera la forma de la presentación del consentimiento, que es la firma, el canje de instrumentos, como dijimos anteriormente, la ratificación, la aceptación, aprobación, adhesión, por lo que aquí el presidente tendrá la facultad de reserva o no que esté asumido y como figura de su negociación original. Bien. Ahora vamos a ver quién es en la República Dominicana el supremo director de las relaciones internacionales. El presidente de la República, conforme a nuestra constitución política, es quien dirige las relaciones internacionales, nombra a los funcionarios diplomáticos y consulares, recibe a los operadores respectivos y celebra con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios
que se someten a la aprobación del Congreso. El presidente de la República tiene una triple función: como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como suprema autoridad administrativa. También es autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Puede darse el consentimiento para un tratado de forma parcial, es decir, solo para una parte del tratado. En principio no es posible aprobar un tratado de forma parcial. No obstante, la excepción o bien las excepciones de dichas reglas se darán cuando el tratado deje abierta esta posibilidad, o bien cuando los estados contratantes, cuando los que conforman, ¿verdad?, este proceso de negociación para la estructuración de un tratado internacional, lo validan. O sea, hay un consenso, hay un consentimiento entre las partes para que esto sea posible. Para eso es interesante consultar la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969 en su artículo 17. Concordarlo con la figura de la reserva, pregunta que se verá más adelante. Ahora bien, ¿quién está autorizado para expresar el consentimiento de un tratado? O sea, que va a comprometer, obviamente, al Estado o a un organismo internacional, en este caso. En principio, tienen plenas facultades para firmar y ratificar un tratado los jefes de estados, jefes de gobiernos o ministros de Relaciones Exteriores y los funcionarios plenipotenciarios. No obstante, existen otros funcionarios que también pueden adoptar el texto de un tratado, haciendo la salvedad de que no pueden ratificar el mismo. Estos son los jefes de misiones diplomáticas y los representantes acreditados por los estados. Sin embargo, existe a su vez, mejor dicho, una excepción a esto último. Esto sería que dicho funcionario se le ampliara el poder otorgado por los estados para poder ratificar tratados, convirtiéndose así en funcionarios plenipotenciarios, de acuerdo al artículo número 7 de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados. Esa convención hay que trabajarla muy bien porque es la que sirve de soporte fundamentalmente, no exclusivamente, pero juega un papel muy importante en el contexto del derecho de los tratados. ¿Qué sucede si una persona no autorizada expresa el consentimiento en un tratado, por ejemplo? Eso es bueno también contemplarlo. El tratado no surtirá efecto jurídico a menos que posteriormente sea confirmado por el Estado. Es decir, que ulteriormente sea aprobado por el Congreso un procedimiento interno conforme al artículo número 8 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ahora, ¿qué es una reserva? Es una parte importantísima del derecho de los tratados. Eso lo vamos a tratar en este momento de una manera, digamos, epidérmica o muy general, porque de las reservas se podría dar, bueno, yo diría que más que un diplomado, una especialidad en reservas. Bien. Es una declaración unilateral. Estamos hablando de la reserva. Es una declaración unilateral hecha por un Estado con el objeto de excluir o modificar los objetos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación para ese Estado que la invoca. Según lo expresa el artículo 2, apartado D, la doctrina contempla dos tesis.
en cuanto a las reservas a tratados multilaterales. Recuerden que dijimos que los tratados multilaterales son aquellos que se realizan entre varios estados, o sea, más de 2, u organismos internacionales. La tesis de la integridad, por lo cual no acepta la formulación de reservas y en subsidio las acepta siempre que sean acordadas únicamente por todas las partes. Y existe la tesis de la divisibilidad, que acepta que se formulen reservas y propugnan la divisibilidad, admitiendo que el tratado puede regir en sus cláusulas no observadas. Esta última no tiene mucho respaldo en la doctrina y, por último, la doctrina acepta la llamada regla panamericana, pactada en el numeral 3 del artículo 6 de la Convención sobre Tratados, adoptada en la Conferencia Internacional de La Habana de 1928, que dice que los tratados internacionales celebrados entre diversos estados, la reserva hecha por uno de ellos en el acto de ratificación solo afecta la aplicación de la cláusula respectiva en las relaciones de los demás estados contratantes con el estado que hace la reserva. El Consejo Interamericano de Jurisconsulto de 1959 adoptó: no estará en vigor el tratado entre un estado que haya ratificado con reservas y otro que haya ratificado y no acepte tales reservas. Con todo, el estado que rechace la reserva y el que la haya formulado podrá convenir expresamente que no son aceptadas debido a que son indiscutibles. Por ejemplo, un estado no puede reservarse el genocidio porque va en contra de los principios internacionales. ¿Cuándo puede formularse una reserva? Bien. Un estado puede formular una reserva al momento de firmar, al momento de ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, a menos, ojo con esto, a menos que el tratado anuncie o plantee los artículos sobre los cuales no se puede hacer reserva y el artículo en mención no se encuentre en esa lista. Y por último, no podrá formularse una reserva si ésta va en contra del fin y el objeto del tratado mismo. Ver el artículo 19 de la Convención de Viena de 1969. Y un ejemplo concreto, por ejemplo, de tratado que no admite la reserva, el que crea la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no admite reserva. En síntesis, se puede formular reserva, pero en 3 casos no. Primero, que la reserva esté expresamente prohibida. Segundo, que la reserva esté implícitamente prohibida. Y tercero y último, que sea incompatible con el objeto del tratado y el fin mismo del tratado, cuestión que depende de la apreciación de la aceptabilidad de la reserva por los demás estados contratantes. Es un asunto obviamente de sentido común, porque no se puede hacer una reserva con la misma esencia de un tratado internacional. ¿Cuál es el efecto de la reserva? Bueno, según el artículo 21 de la Convención de Viena del Derecho del Tratado, expresa claramente: primero, modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus relaciones con esa otra parte la disposición del tratado a que se refiere la reserva en la medida determinada por la misma. Modificará en lo que respecta a la otra parte en sus relaciones con el Estado autor de la reserva. Segundo, la reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones intersectas. Y tercero y última, cuando un Estado haga objeción a una reserva que no se oponga
a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones que se refiere esta no se aplicarán entre los estados en la medida determinada por la reserva. Bien. Cuando un tratado entra en vigor internacionalmente, según el artículo 24, numeral 1, un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha en el que éste disponga que acuerden los estados relacionados o negociadores, según el artículo 24, numeral 2, a falta de disposición o un acuerdo, el tratado entra tan pronto haya consentido todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. En síntesis, entra en vigor en el día de la fecha que lo estipulen. Entra cuando se dé el consentimiento, presunción justificada por la práctica internacional. Las reservas funcionan, tienen un sentido trascendental porque, por ejemplo, el no establecer una reserva en un momento determinado le puede salir muy costoso a un Estado. Un ejemplo práctico, concreto, las negociaciones comerciales, por ejemplo, con la Organización Mundial del Comercio y con el asunto del desmonte arancelario y también los procesos de integración, son muy importantes. Observar con cuidado el tema de las reservas para poder proteger en determinados momentos renglones fundamentales, en este caso de tratados comerciales, del patrimonio, de los productos nacionales. De acuerdo a las disposiciones de la Convención de Viena de 1969, esta tiende a la doctrina monista, constitucionalista o internacionalista, ya que esta no permite dejar un tratado con fundamento en la modificación del derecho interno. Es decir, cuando un Estado toma como fundamento alguna modificación o reestructuración hecha al interior de su ordenamiento, no podrá hacer denuncia o anunciar el retiro de dicho tratado, salvo excepciones. ¿Puede un tratado tener efecto retroactivo o irretroactivo? Lo dispuesto en un tratado no tendrá efecto retroactivo obligatorio para alguna de las partes en actos o hechos anteriores a la entrada en vigor del tratado, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, a menos que el tratado especifique la intención contraria o conste de otra manera. Artículo 4 de la Convención de Viena. Por lo tanto, ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha en que entró a regir el tratado para esa parte, o ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Ver el artículo 28 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados. Vamos a ver cómo se explica la solución al problema de la sucesión de tratados. La incompatibilidad de dos tratados no es causa de nulidad ni de derogación. La regla general sería lex posteriori derogat priori. O sea, los tratados, cuando hay dos tratados, ¿verdad? Que son válidos, el Estado que ha pactado con tratantes diferentes puede elegir cuál de los dos tratados quiere cumplir, haciéndose responsable frente al contratante que le exigirá la obligación no cumplida. Ver el artículo 30 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, que habla sobre ello, expresa que la subrogación de un tratado con otro prevalecería la del último tratado cuando las partes sean parte de valga la redundancia, de un tratado anterior y del posterior,
se aplicará el anterior en medio que sea incompatible con el posterior debido a que no ha terminado su aplicación ni su suspensión de este. ¿Cómo se podría resumir la regla de interpretación de los tratados? Bueno, primero, debe tener en cuenta el principio de buena fe en torno a los términos del tratado en el contexto de esto y teniendo en cuenta su objeto y fin. Segundo, referente al contexto debe excluir el texto, preámbulo y anexos, debe incluir el texto, preámbulo y anexos, objeto y fin. Tercero, debe de tenerse en cuenta la interpretación explícita del tratado, el recurso de los trabajos preparatorios, la búsqueda del efecto útil del tratado, los acuerdos en que las partes interpreten auténticamente esa interpretación ulterior de las partes y toda otra norma pertinente del derecho internacional aplicable entre las partes. Prevalece en los tratados el método textual, teleológico, funcional, para así evitar lo ambiguo u oscuro, para que no se dé lo absurdo e irrazonable considerando su buena fe, objeto y fin. Se da la interpretación sujeta al idioma oficial del tratado. Es una cuestión importante la parte de los idiomas. Bueno, ¿qué es un tercer estado? El principio pacta sunt servanda, todo tratado en vigor obligará a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Este principio es una regla fundamental del derecho internacional reconocida en la Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y en numerosos instrumentos internacionales, así como por la doctrina y la jurisprudencia internacionales. Un tercer estado es un estado que no es parte en el tratado en principio. Pacta teris consiste en que los tratados solo obligan a las partes u no perjudican ni favorece a terceros estados. Se entiende por tercer estado un estado que no es parte en el tratado. ¿Puede un tratado generar obligaciones, derechos para un tercer estado? Oiga bien, que si puede un estado generar obligaciones o derechos para un tercer estado. Según el artículo 35 de la Convención de Viena, existen dos condiciones para que el tercer estado quede obligado. Primero, que las partes en el tratado deben de haber tenido la intención de crear mediante esa disposición una obligación para ese tercer estado. Y segundo, que el tercer estado ha de haber aceptado expresamente y por escrito la obligación. En el artículo 35 expresa el derecho de los terceros estados. Primero, la intención de dicha parte. Segundo, el consentimiento del estado beneficiario. El asentimiento se dará mientras no haya indicado lo contrario. En los regímenes políticos se da, por ejemplo, cuando la intención de un estado en su estatuto relativo a una región específica, debido a una vía de agua, alcantarillado, que deba pasar por su estado, aleoducto, y que lo vaya a favorecer, entonces el tercer estado puede consentir a la provisión de lo que se trata. Siempre se busca la cooperación, es otra cuestión importante, y la buena convivencia pacífica entre los estados, aunque no siempre se dan esas situaciones. ¿Cuál es el procedimiento de enmienda y cuál es el de modificación del tratado? Bien, en la enmienda de tratados se da el acuerdo entre las partes. La práctica convencional demuestra que algunos estados emplean el término revisión
cuando se trata de cambiar el tratado en su totalidad, mientras que el vocablo enmienda se refiere tan solo al cambio de algunas disposiciones del tratado. Pero cabe perfectamente que la variación de alguna disposición del tratado efectúe a un punto especial de derecho internacional decidió unificar el régimen bajo la palabra enmienda, desechando la de revisión. La enmienda se concibe en la Convención de Viena como el cambio en algunas disposiciones del tratado que afecta a todos los estados partes. Y junto a esta figura, la modificación se refiere a un acuerdo celebrado únicamente entre algunas de las partes para modificar el tratado. La enmienda debe ser notificada a todos los estados que constituyen el tratado sobre lo que se vaya a adoptar. Segundo, sobre la negociación y celebración, se podrá modificar los tratados multilaterales, dos o más partes en sus relaciones mutuas. Primero, está previsto por el tratado. Segundo, si no está prohibida. Tercero, que no afecte a los demás. Cuarto y último, que no sea incompatible con su fin y causa. Por último, deberán las partes o la parte notificar sobre la celebración o modificación del tratado o lo demás a las demás naciones o estados. Se encuentra permitida la alegación de nulidad de un tratado. La alegación de nulidad de un tratado está permitida, pero deberá alegarse solo bajo los siguientes casos contemplados en la Convención, en los artículos 48 al 53. Estamos hablando de la Convención de Viena de 1970. Las nulidades en la Convención de Viena se dividen en relativas y absolutas. En las primeras, o sea, las relativas, está el error, el dolo, la corrupción del representante de un Estado, disposiciones de derecho interno concerniente a la competencia para la celebración de los tratados y restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento del Estado. Y la segunda, que es la absoluta. En los casos de nulidad de este tipo de nulidad encontraremos coacción sobre el representante de un Estado, coacción sobre un Estado mediante la amenaza o el uso de la fuerza, tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general o ius cogens, aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general, el ius cogens emergente, el error de derecho no es admisible y en cuanto al error de hecho debe de versar sobre los motivos fundamentales que llevaron a las partes a contratar. Si es afirmativo, ¿qué casos se daría? ¿En qué casos se daría la nulidad? Primero, el error. Segundo, el dolo. Tercero, la corrupción del representante de un Estado. Cuarto, coacción sobre el representante de un Estado. Quinto, coacción sobre el Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Sexto, tratados que están en clara oposición con una norma imperativa de derecho internacional general y ius cogens. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Pero, ¿qué se entiende por ius cogens? Bien. Ya lo hemos dicho anteriormente, el iusnaturalismo lo concibió como un derecho necesario del cual no puede prescindirse ni ser modificado voluntariamente como todo lo que contraríe a lo que ella dice el ius cogens. Algunos autores lo asemejan al orden público internacional como límite de la autonomía privada o al ius dispositivum. La tesis positivista no acepta la autonomía de la voluntad, lo cual, si es aceptado por la escuela iusnaturalista, la neo-iusnaturalista como Breitling, Bedros, Nair, sostienen que si un Estado es nulo, si un tratado, perdón, es nulo, no hay objeto ni causa ilícita. Las nulidades absolutas producen efectos retroactivos.
Se debe restablecer el status quo ante, pero es preciso respetar los actos ejecutados de buena fe que se hayan alegado a la nulidad, o sea, a la retroactividad. ¿Bajo qué condiciones puede darse por terminado un tratado? Por regla general, según el artículo 54, se puede dar bajo dos condiciones. Primero, conforme a la disposición de dicho tratado. Segundo, por un consentimiento de las partes. La denuncia puede hacer parte de la terminación del tratado. Este es la declaración unilateral de una parte con relación a la parte que hace la declaración que se opone para la voluntad de las partes. Se podrá dar primero si existe estipulación expresa de la parte en el tratado y segundo, si hay intención de las partes o si el derecho o de denuncia o de retiro pueden inferirse de la naturaleza del tratado. Es importante destacar que la denuncia es ese término en las relaciones internacionales y sobre todo específicamente en el derecho de los tratados, se tiene reservada, equivale a decir salirse del tratado. O sea, dar por terminado el tratado. Pues no se utiliza ese término, o sea, esa palabra de decir, vamos a terminar el tratado, sino se denuncia el tratado, que es lo que acabamos de referir. ¿Bajo qué condiciones puede darse por terminado un tratado? Entonces, bueno, la doctrina y la convención aceptan que la violación grave de un tratado bilateral faculta a la otra parte para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcial. La violación grave implica la transgresión de una disposición esencial para con la consecución del objeto o fin del tratado. En situaciones multilaterales se podría terminar si la parte así lo decide unánimemente. También podría suspender total o parcialmente el tratado. Se dan las partes en conjunto y el Estado autor de la violación, entre todas las partes del Estado, una parte especial podrá alegar la violación de ellos. Cualquier parte, menos la autoría de la agresión grave, podrá alegar la suspensión total del tratado y su suspensión parcial. Un tratado se termina si se destruye el objeto indispensable para su cumplimiento. Esta norma no se aplica si la imposibilidad de cumplimiento resulta de la violación grave del tratado. ¿Puede suspenderse entonces un tratado? Según el artículo 57 de la presente convención, el tratado puede suspenderse siempre y cuando se haga en virtud de sus disposiciones o por el consentimiento de todos los estados bajo previa consulta. Puede suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes, previa consulta de los demás estados contratantes. Un tratado no termina ni se suspende al reducirse el número de partes necesarias para la entrada en vigor del tratado. ¿Cuáles son las consecuencias de la terminación y suspensión del tratado? En términos generales son dos. Primero, las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo el tratado y segundo, no se afectan los derechos y las obligaciones o situaciones jurídicas de las partes creadas por la ejecución del tratado antes de su terminación. ¿Qué es un depositario de tratado y cuáles son sus funciones? Bien. Es un miembro imparcial de un Estado, organización internacional o principal representante de una organización. Este deberá custodiar, extender el texto original a otros idiomas, recibir firmas, custodiar instrumentos de debida forma, informar sobre actos, notificaciones y comunicados, recibir el número de firmas para la aprobación, ratificación del tratado, registro del tratado en el Secretariado de las Naciones Unidas de surgir alguna discrepancia entre el Estado
y el depositario, este se debería de saber entre los demás estados. Hay que destacar que el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas establece lo que yo llamo una especie de erga omnes, lo que se aplica en el derecho interno en materia civil, del registro, cuando se hace un acto jurídico, se registra en la Consejería de Hipoteca y Registro Civil para que adquiera fecha cierta. En materia de derecho internacional, pues el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas establece que éste sea depositado en el Departamento de Tratados Internacionales de las Naciones Unidas. ¿Quién da las notificaciones y comunicados? Según el artículo 78 de la Convención de Viena de 1969, nos expresa que si no está el depositario, se hará directamente a los estados, y si es hecha al depositario, se dará por entendido que se le comunicó al estado correspondiente. ¿Cómo se hacen las correcciones en los errores en textos o copias certificadas conforme a tratados? El artículo 79 dice la corrección de la Convención de Viena del 69, ¿no? Que la corrección se hará por la rubricación de representantes autorizados, canjeando instrumentos, formalizando el texto original. Se fijará un plazo para corregir y para hacer objeciones a la corrección propuesta. Si se hace tal objeción, al depositario comunicará a los demás estados contratantes. Se corregirá también cuando la incompatibilidad proviene de 2 o más idiomas después de corregida. Será notificada a la ONU siempre, y también se le dará copia a los estados contratantes y a los estados signatarios. ¿Cómo se da la publicidad y el registro de los tratados? Como yo le decía, el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas dice que todo tratado y todo acuerdo internacional concertado por cualesquiera de los miembros de las Naciones Unidas, después de entrar en vigor esta carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por la mayor brevedad, o a la mayor brevedad posible. Los tratados, según el artículo 80, se tramitarán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro, a la asignación de un depositario con tutelar la autorización para que éste realice los actos previos en el párrafo precedente. Entonces, vamos a continuar con otro tema muy interesante y siempre concatenado con todo esto en otra oportunidad. Por el momento, lo que me resta es agradecerle infinitamente las atenciones prestadas, y en un foro pues tendremos oportunidad de discutir ampliamente todas estas conceptualizaciones. Simplemente quise dar una pincelada introductoria para que vayamos comenzando, entrando ya de lleno en la materia que nos hacía.